El bloqueo emocional es una barrera que nos ponemos a nosotros mismos en un momento dado, la cual nos impide pensar y sentir con claridad. Es decir, nos impide progresar y avanzar por las distintas etapas de la vida. Así, y a pesar de que todos podemos ser víctimas de esta realidad psicológica en algún momento, la verdad es que la mayoría de las veces no sabemos cómo gestionar estas situaciones. A menudo se nos olvida que la comprensión de cada cosa que experimentamos requiere que pase primero por el refinamiento de nuestro universo emocional. De este modo, cuando sufrimos una decepción, por ejemplo, cuando nos equivocamos, nos hacen daño o perdemos una oportunidad, es común dar paso a un bloqueo para no tener que vivir, que vivenciar el dolor de esa emoción negativa a la que va asociada este tipo de eventos. Los bloqueos emocionales son una consecuencia de la ansiedad y se produce en nuestro sistema nervioso cuando nos exponemos a situaciones en las que no somos capaces de dar ningún tipo de respuesta. Nos quedamos congelados, en blanco, paralizados, y cuanto más esfuerzo hacemos por salir de ese estado, más complicado se nos hace poder lograrlo. Muchos de nosotros hemos vivido estos episodios en alguna ocasión, en un examen, en una entrevista, algo que nos impacta repentinamente. Son procesos totalmente automáticos e involuntarios y afectan en cualquier área de la conducta humana. Un bloqueo emocional no se manifiesta de igual manera en los diferentes individuos. Hay un espectro, desde un ligero bloqueo hasta el más intenso, que puede acabar en desmayo. Nos podemos encontrar distintas intensidades, algunas muy incapacitantes para poder llevar una vida normal en algunas o muchas áreas, y otras que solo son una percepción molesta pero manejable. El origen de los bloqueos, como en casi todo lo que nos ocurre, puede venir de lejos. En ocasiones de cuando somos muy pequeños y puede que no seamos capaces de recordarlo. Hay una zona de nuestro cerebro, la amígdala, que está preparada para responder a lo que considera un peligro dando tres respuestas: el enfrentamiento, el escape, y cuando no podemos tomar ninguna de estas dos, aparece el bloqueo. Les ocurre, de hecho, a todos los mamíferos. Son respuestas básicas, primitivas para nuestra supervivencia y desconectadas de la zona del córtex, del pensamiento. Si de pequeños nos hemos visto obligados a bloquearnos como respuesta a no ser bien atendidos o por vivir en un entorno peligroso, cuando somos mayores tendremos más tendencia a dar este tipo de respuestas, aunque lo que nos ocurra objetivamente no sea especialmente peligroso o difícil. Por eso a veces no tenemos claro por qué ciertas cosas nos afectan tanto. Aquí entra en juego el hipocampo, que contextualiza lo que nos ocurre y nos da una visión temporal de nuestra vida. En el bloqueo, el hipocampo activa alertas antiguas de la persona en el presente, donde la respuesta de bloqueo emocional es la predominante, porque un ser humano, cuando es bebé, es tan vulnerable que no puede escaparse ni enfrentarse a nada. Cuando experimentamos vivencias que nos sobrepasan, nos podemos hiperactivar. Y si esto ocurre, aparece mucha reactividad emocional, hipervigilancia, imágenes intrusivas o se desorganiza nuestra posibilidad de razonar. Este es uno de los motivos por los que si tratamos de hablar o calmar o ayudar a una persona bloqueada, el mensaje nunca le llega. Si por el contrario nos hipoactivamos, aparece ausencia relativa de sensaciones, entumecimiento emocional, dificultad para procesar los pensamientos e incluso dificultad para movernos físicamente. Son las respuestas más relacionadas con la percepción de un bloqueo. Puede afectar en cualquier área de nuestras vidas que active esas memorias antiguas. Por lo tanto, dependiendo del contexto personal en el que el bloqueo aparece invasivamente, puede suponer un problema muy importante para la persona. Es algo que determina cómo funciona y se adapta a su entorno. Ejemplos de estos bloqueos nos rodean todos los días, en el rendimiento académico, en el trabajo, hablar en público, expresar emociones, relaciones sociales y personales, etc. Indudablemente también afectan al rendimiento. Los síntomas de los que hablamos impiden responder de manera adecuada
y lo peor es que cuantas más veces nos bloqueamos, más nos volvemos a traumatizar, de tal manera que los síntomas van empeorando. Suele ocurrir que nuestro sistema anticipa la posibilidad de la aparición del bloqueo y genera más tensión. Y cuando nos tenemos que enfrentar a esa situación difícil, ya estamos con el nivel de activación tan alto que lo que favorece es que irremediablemente aparezca el bloqueo. Si nuestra área de bloqueo tiene que ver con la expresión emocional, podemos sentir cómo nos desregulamos en relaciones íntimas y somos incapaces de expresar lo que sentimos, o simplemente nos alejamos sin querer hacerlo, con lo que el otro miembro de la pareja se suele sentir frustrado al no poder hablar de aquello que sentimos dentro de la relación. También puede ocurrir que no podamos profundizar en la intimidad con el otro, ya sea en la comunicación o en las relaciones sexuales donde son habituales estas situaciones. De hecho, muchas de las dificultades en nuestra relación con los demás tienen como base el bloqueo, que provoca que la persona no pueda comportarse como le gustaría y puede parecer torpe o poco hábil para el resto. En lo social terminan apareciendo conductas de evitación de escenarios sociales o el escape, aumentando el problema con el paso del tiempo, con lo que la persona tiende al aislamiento para sentirse más segura. Pese a que la psicoterapia conductivo-conductual es muy efectiva para abordar muchos problemas psicológicos, no es tan útil para tratar los bloqueos emocionales. Lo que sabemos que mejor funciona son las técnicas que trabajan con la emoción y con las respuestas que genera el cuerpo durante el bloqueo. Puede ser el caso de la hipnosis, ya que resulta más sencillo acudir a las memorias que son el origen del bloqueo y ofrecer al paciente una respuesta más adecuada. Podemos modificar las respuestas que tiene grabadas en la amígdala y el hipocampo, dándose cambios a nivel neurológico. A estas zonas de nuestro cerebro le da igual que algo sea real o imaginado. Si donde antes había bloqueo, ahora hay una salida, aparece la curación. También se puede usar otra técnica, el brain spotting. A través del contacto visual usamos un puntero, activamos la respuesta emocional que se quiere trabajar y dejamos que todo el sistema comience a movilizarse a través de respuestas físicas en las que liberamos emociones, recuerdos, pensamientos. La técnica se basa en la capacidad de autocuración que tiene el cerebro y que nos permite sanar aquello que a veces está oculto dentro de nosotros y que determina los bloqueos que sufrimos ahora. Asombrosamente, estas herramientas pueden generar grandes cambios con solo una sesión. Otras veces, si aquello que causa el bloqueo está muy guardado, muy oculto, porque está relacionado con algo que nos causó mucho dolor, el proceso puede ser un poco más largo. Lo cierto es que en todos los casos el número de sesiones necesarias para generar cambios es mucho menor que en las terapias convencionales, ya que se actúa directamente en las zonas implicadas en el problema. Además, se puede usar con todo tipo de personas, da igual la edad, y con todo tipo de bloqueos o problemas emocionales. En muchos casos las personas notan mejoría de forma casi inmediata y perciben que el nivel de bloqueo ha disminuido considerablemente. El objetivo de todo esto es la cura, que la respuesta ansiosa que perciba el paciente esté cercana a cero. Cuando la persona siente que de forma muy rápida ya mejora, eso la refuerza a seguir trabajando y en ocasiones se abren nuevos campos en los que quiere mejorar o sentirse mejor. El bloqueo no viene solo, suele tener compañeros de viaje que van apareciendo durante la terapia y que hay que darle el espacio para que se expresen y para que se sanen.